Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Las periodistas llevan a cabo una labor fundamental, pues en este episodio que nos tocó vivir en México y en el mundo de esta pandemia generada por el COVID-19. ¿Qué tan difícil es hacer periodismo en estas condiciones? ¿A qué se tienen que enfrentar las y los periodistas? De esto queremos comentar con ustedes a partir de una entrevista que le vamos a realizar a Juan Omar Fierro. Él es un reportero de la revista Proceso, pero yo lo recuerdo muy bien porque él estaba también en el equipo de la periodista Carmen Aristegui y bueno, le tocó vivir momentos también ahí complicados. Antes de la entrevista le quiero invitar a ver algunas de las noticias que consideramos más relevantes de los últimos días. Estos son días repletos de noticias sobre la pandemia de coronavirus COVID-19 y en ese sentido, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias lanzó una serie de recomendaciones para que los medios, las y los periodistas cumplan de la mejor manera con su trabajo. Primero sugieren difundir información proveniente de fuentes oficiales y especializadas en la materia, no caer en rumores ni falsa ciencia, respetar los derechos humanos y la privacidad de las personas enfermas, y difundir acciones positivas para prevenir la transmisión, entre otros tips que podrá consultar en las redes sociales de la AMDA. También, para contribuir a contrarrestar la desinformación sobre COVID-19 y promover la salud, la UNESCO ha producido una serie de mensajes de audio y video que pueden ser utilizados libremente por las emisoras de todo el mundo o por cualquier persona que lo quiera compartir en sus redes. Los materiales están en inglés, francés, árabe y español y se pueden descargar de la página www.unesco.org. Este es un ejemplo. Mientras navega por su canal de noticias, lee un mensaje o un comentario sobre el coronavirus. Piensa en cómo le hace sentir. ¿Te hace enojar? ¿Estás triste o sorprendido? La desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos de carácter emocional. Antes de compartir o reaccionar ante el contenido, piense de dónde proviene, quién puede beneficiarse y quién puede sufrir. Piensa antes de hacer clic, piensa antes de compartir. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. A raíz del brote de coronavirus, en Italia ha crecido de forma exponencial la búsqueda de información, pero se han desplomado sus ingresos por publicidad. Según datos del portal Data Media Hub, las audiencias han aumentado un 26.7%, pero los ingresos por anuncios se han desplomado 30%. Vaya paradoja. En ese contexto, el gobierno italiano ha aprobado una serie de ayudas al sector. Para empezar, las radios, los periódicos y las televisoras contarán con una serie de beneficios fiscales. Los puestos de periódicos y revistas han sido catalogados como proveedores de servicios esenciales, permitiendo así que permanezcan abiertos durante la contingencia. Y además, los periodistas contarán con facilidades para que se les hagan las pruebas de coronavirus y puedan desempeñar con mayor seguridad su trabajo en los hospitales o zonas afectadas. Seguimos con las recomendaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó Guía para las familias sobre el uso de las telecomunicaciones y radiodifusión. En concreto, sugieren escuchar la radio como forma de entretenimiento e información para no saturar la red ni entorpecer el tráfico de datos, sobre todo en las mañanas, que las niñas y niños continúen su ritmo escolar siguiendo la programación educativa de la SEP a través del Canal 11 Niños e Ingenio TV. Y para aquellos que realizan compras en línea, verificar siempre que sea en páginas de empresas y plataformas conocidas para evitar fraudes. La guía completa la pueden consultar en www.gov.mx/SCT. EduVid 20 es una iniciativa que nace en el marco de la contingencia de salud por el coronavirus que obligó a millones de niñas, niños y jóvenes y a sus profesoras y profesores a trasladar sus clases presenciales a sesiones virtuales. El proyecto lo integran un grupo de 28 canales de mujeres creadoras de contenido educativo en YouTube, quienes se hacen llamar EduTubers, pues hablan de biología, física, historia y química, entre otras ciencias y disciplinas. Esta es una probadita de Miranda Luna de Urano,
para que vean de qué se trata. Hola Astrocompas y Cosmocompas, les traigo una noticia loquísima. El observatorio ALMA acaba de encontrar contaminación medioambiental en el universo. Ya sé, está muy raro. Un grupo de investigadores que trabaja con ALMA acaba de encontrar grandes nubes de carbono gaseoso en el universo que se extiende por más de 30,000 años luz y que están alrededor de galaxias jóvenes. Por último, les recordamos que está a su disposición la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, donde encontrarán recorridos virtuales por museos y zonas arqueológicas, películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, programas de televisión, radionovelas, obras de teatro y mucho más. El objetivo es quedarse en casa. Muy agradecido porque sigan Media 20.1 con este tema. Juan Omar Fierro, bienvenido, con este tema muy importante de la labor periodística. Son también como héroes en esta situación que estamos viviendo de pandemia, Juan Omar. Pues no sé si como héroes. Héroes y heroínas. No sé qué tanto, porque yo creo que los periodistas nos acostumbramos a no vernos como héroes ni como heroínas, sí a darle cobertura a todas las situaciones, incluyendo las epidemias y ahora las pandemias, porque los periodistas mexicanos ya por lo menos tenemos una experiencia previa, que es la experiencia de la influenza H1N1, en la cual, por ejemplo, yo comenzaba con Carmen Aristegui, por cierto, y me tocó ir, por ejemplo, platicar con la mamá, con una mujer que tenía a 4 familiares que habían fallecido por neumonías atípicas en ese momento. Ni siquiera habían sido clasificadas, por ejemplo, como muertos por influenza, porque la epidemia se descubrió mucho después, pero por ejemplo, cuando se dieron cuenta, a ella le pidieron quemar pues toda su ropa, los colchones, y le llevaban la comida a su casa y le pedían no salir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son a las que te enfrentas cuando eres periodista y estás cubriendo una pandemia o una epidemia, o por ejemplo, pues hay un gran riesgo entre los que van, por ejemplo, a los hospitales a entrevistarse con los familiares, y justo por eso puede pasar como los compañeros que ya se entrevistaron con la primera persona que falleció por esta enfermedad, por COVID-19, que se entrevistaron con la esposa del fallecido, y después ellos tuvieron que entrar en cuarentena. Son, digamos, situaciones a las que te enfrentas como parte de la cobertura, como pues, cuando hay sismos estábamos, digamos, al pie de las zonas derrumbadas, o cuando hay marchas estamos al pie de los enfrentamientos entre autoridades, entre granaderos y manifestantes. Creo que es una manifestación más, más bien una actividad más a las que nos podemos enfrentar de manera cotidiana como parte de nuestro trabajo. ¿Qué piensas de aquellos conductores, conductoras que ahora están haciendo su labor, y también periodistas, desde su casa? Bueno, o sea, ¿crees que sea un buen mensaje? No sé, te lo pregunto con toda la sensatez entre colegas finalmente de la comunicación de los medios, porque coincido contigo que nosotros tenemos como periodistas una responsabilidad con nuestras audiencias, nuestros lectores, con nuestra sociedad, porque somos pues medios de comunicación y tenemos que garantizar de alguna manera también el derecho a la información de la ciudadanía. Pero hemos visto que en las últimas semanas como que hay algunos colegas, ¿hasta dónde? Porque igual puede decirse, es una responsabilidad de las empresas también proteger a como dé lugar a los y las periodistas. Yo creo que habrá conductores de deportes, por ejemplo, que puedan conducir desde su casa. Yo creo que principalmente las cabezas de un noticiero es difícil que se vayan a transmitir desde su casa en una situación. Pues yo ya de vi emergencia. por ahí algunos conductores de televisión de paga, entre otros, que están ya desde su casa. Bueno, me parece que si la empresa les dio esa libertad,
pues qué bueno que lo pueden hacer, pero sí creo que como medios una de nuestras responsabilidades es pues no transmitir mensajes de miedo, ¿no? Claro. Y de alguna forma ir a nuestros lugares de trabajo, pues no es que sea un mensaje de normalidad, pero sí es un mensaje de que algunas actividades se tienen que hacer. En campo. En campo. Y no solo los periodistas, obviamente están los policías, están los trabajadores de limpieza, están los propios médicos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, habrá algunos conductores que lo puedan hacer, pues diría, está bien que lo hagan, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso que tú tengas un equipo a tu cargo y que tú decidas transmitir desde tu casa mientras le pides a tu equipo que lo haga desde campo, sí sería injusto. Pues bueno, pues ahí queda, ¿no? Es como que un dato ahí altamente relevante por lo que estamos viendo. Son fenómenos, finalmente, porque creo que a todos nos tomó desprevenidos esta pandemia. Digo, no estamos prevenidos. Yo sé que te referías al H1N1 como una experiencia previa, pero no con estas circunstancias, pues, con la que ahora lo estamos viendo. Ahora, tú eres reportero en la revista Proceso. ¿Tienes poco tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes, Juan Omar? Pues voy a cumplir 15 días. 15 días. Bueno, te estás estrenando, ¿no? En este terreno. Pero justo han sido muy leídos algunas de tus notas, reportajes que has elaborado, obviamente, en torno de esta pandemia que estamos viviendo. Como periodista, ¿te ha costado mucho trabajo obtener la información? Creo que más bien lo que cuesta trabajo es equilibrarla. Porque estamos ante una situación de emergencia. Obviamente el gobierno federal trata de mantener la calma y de decir que la situación está controlada, la Secretaría de Salud, y por eso da conferencias diarias, pero no todos los especialistas están de acuerdo. Y al mismo tiempo tampoco quieren ser alarmistas. Por ejemplo, los especialistas de la UNAM con los que hablé justamente de este Centro Universitario de Emergencia para el COVID-19, con los que he hablado, son muy precavidos, pero por ejemplo en una de sus primeras observaciones que me hacían es que este gobierno no se debe dejar llevar por la arrogancia de creer que pueden controlar una pandemia, porque justamente el problema con una pandemia de este tipo es que no se puede controlar, ¿no? Otro asunto relevante, por ejemplo, que me costó trabajo y que faltaría información, es sobre el número de, bueno, se ha especulado mucho de que pueda haber más contagiados, ¿no? Más contagiados de los que ha informado el gobierno federal. Y por mi experiencia en la influenza y por lo que platiqué con los especialistas, pues yo busqué en las páginas de la Secretaría de Salud, en estas alertas epidemiológicas, que bueno que me salió bien. Sí, no nos sale a la primera, ¿verdad? Nos sale igual. Lo decías en una entrevista que te hicieron, ¿no? ¿Qué hace uno el Baster? Hace uno. Y bueno, el antecedente que yo tengo es que podríamos estar viendo que crezcan las neumonías atípicas, que es la consecuencia de este tipo de virus y de virus como el de la influenza. Entonces, buscando ahí encuentro pues otros datos, pero por ejemplo el dato específico de cuántas neumonías atípicas o infecciones respiratorias agudas están pasando en este momento y saber cuáles de esas pudieran ser del COVID-19. Del COVID-19 y cuáles puedan ser influencia de las varias cepas que hay. Bueno, pues eso es parte de la información que está faltando, pero tampoco puede ser. Pero yo creo que el gobierno, pues es decir, pues hace su mayor esfuerzo, supongo, ¿no? Todos creemos eso. Y es la fuente obviamente confiable, ¿no? Sí, todos creemos eso, por eso te decía, yo buscando eso encuentro otros datos y no soy tan irresponsable para decir que están ocultando muertos, simplemente encontré otros datos relativos a una relación de que ha crecido las muertes por influenza y neumonía del 2009 al 2018. O sea, tenemos en 2018 hubo más de 28,000 muertes por estas causas, y en 2009 con toda la epidemia de influenza hubo 17,000 muertos. Entonces, yo, sin que quiera interpretar mucho los datos, sí creo que hay este salto que dicen ya varios especialistas que pudiera ser
primero sí, una temporada fuerte de influenza. Segundo, el envejecimiento de la población. Y tercero, incluso una mejor alerta epidemiológica. Pero bueno, son datos que no se conocían y que pueden ser interesantes porque finalmente con el COVID-19 vamos a casos de neumonías y neumonías atípicas, que es lo que provoca esta enfermedad también. Claro, ¿tú crees que basta con hacer esto que ha hecho el gobierno de estas conferencias vespertinas, por ejemplo, o los martes de la salud? ¿Te ha parecido bien, adecuado, o todavía es necesario redoblar aún más estas estrategias de comunicación y de información? Yo creo que en este momento, dadas las circunstancias, debería ser todas las mañaneras de salud. Dedicadas específicamente a esa salud, a ese tema. No sé si hubiera las dos, o sea, la de la mañana y la de la tarde, pero creo que yo sé que las mañaneras el gobierno federal las usa para promover, digamos, su agenda política, su agenda económica, su agenda social, pero creo que la agenda de salud ahorita está en primer orden y todos los días debería haber un recuento en las mañanas sobre lo que está pasando. Y otro en la noche. Exacto, porque hay actualizaciones no solo en México, sino en todo el mundo. Vemos como la emergencia en Italia y en España les creció de un momento a otro. Vemos que en Estados Unidos está saliendo de control. Vemos que el presidente de Brasil no cree en la epidemia y quiere que todo sea normal, y mientras siguen creciendo los casos. Entonces yo creo que una forma de tranquilizar a la población es con mayor información oficial, ¿sí? Corroborada, que evite también todos los bulos o fake news que andan por ahí circulando. Exactamente, de ese tema quiero platicar contigo, pero tenemos que hacer un corte, así que no se vaya. Continuamos en Media 20.1 y estamos platicando con el periodista Juan Omar Fierro, y nos quedamos, Juan Omar, en este asunto de que hace falta que haya todavía mucho más información en la mañana, en la tarde, sobre esta pandemia. Pero se está dando este fenómeno, efectivamente, de las fake news. Siendo autocríticos, y me refiero no solo a la revista Proceso, pero ustedes no, o sea, ustedes hacen periodismo de investigación y eso ha caracterizado a esta publicación fundada por Julio Scherer como uno de los aportes fundamentales, ¿no? en el periodismo, pero realmente no vemos mucho periodismo de investigación sobre este tema, ¿o tú sí? ¿Realmente crees que esto que se está haciendo en Proceso y en otros medios profesionales contrarresta todas las campañas de desinformación? Tuvimos en un programa anterior a Gibran Ramírez que nos decía, bueno, es que ahora pareciera que esta pandemia es utilizada para un golpeteo del actual gobierno, como que es un instrumento, y entonces se apoyan en fake news, en la desinformación, empiezan a aparecer actores políticos que ya estaban desdibujados, pero si se trata de golpear al actual gobierno, pues pareciera que les cae muy bien este tema. Bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, que en estos momentos de emergencia política le den voz a Rosario Robles diciendo que prefirieron enjuiciarla a ella que atender la pandemia, ¿no? Me sorprende un poco. Creo que sí hay un uso político por parte de sectores enfrentados al actual gobierno, pero también del actual gobierno contra sus opositores. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, lo que sí creo es que más bien nosotros como periodistas debemos apartarnos un poco de esos dimes y diretes, de esos usos políticos, y entregarle a la gente información que le sirva o que sea real. Creo que hay buenas iniciativas, estas iniciativas como COVID verificado. Ajá, de verificado. ¿No? AFP, por ejemplo, ¿no? Esta agencia que también está verificando noticias. AP también. No sé si ustedes también estén verificando noticias, pero de alguna manera el periodismo de investigación eso busca, ¿no? Bueno, Proceso no hace fact-checking, como le dicen ahora a esta verificación, de manera, digamos, regular, pero pues sí estamos tratando de hacer investigación para ver los efectos no solo en la salud, sino también sociales y económicos, ¿no? Porque esta pandemia va a pegar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, pero sí creo que está un poco el periodismo, o algunos periodistas más bien, están enfrascados en este uso político, y creo que lo que nos corresponde es justo
más bien hacer más periodismo de investigación sobre el tema, no caer fácilmente en los bulos, en los fake news, digo bulos porque lo utiliza mucho España, darle menos voz a los políticos y más voz a los especialistas, ¿no? Ahora, estos, por ejemplo, varios colegas periodistas que pertenecen a algunos portales creados pues recientemente con esta burbuja que hemos visto en internet y en el que pues ahora es muy fácil, ¿no?, crear sitios informativos, pero que se basan solamente pues en los temas de coyuntura. ¿Cuál es tu apreciación también confrontado finalmente con los medios tradicionales y pues, en este entorno que estamos viviendo que habla de una emergencia finalmente nacional? Si te refieres a portales como tales de información, bueno, creo que es legítimo que cada quien quiera abrir su propio canal de comunicación. A mí lo que también creo es que este nuevo género de periodistas, por llamarlos de alguna manera, que se transmiten solo por YouTube o por redes sociales y que ahí buscan a su audiencia, bueno, creo que son personas que han llegado para quedarse y competir con los periodistas. Los periodistas, creo que la vía fácil es descalificarlos y decir que son youtuberos, que no son profesionales, pero lo que yo creo es que nosotros como periodistas tenemos que demostrar que nosotros antes de opinar tenemos información dura para que la gente la pueda analizar por sí misma y que sabemos diferenciar nuestras opiniones de una nota informativa, porque estos nuevos comunicadores pues tienen un solo género, que es el género de la opinión, y a ellos les gusta descalificar a los medios tradicionales, y creo que nosotros debemos ser más cautos, no caer en esas peleas, digamos, banqueteras, como ha pasado en la mañanera, y tenemos que concentrarnos en lo que sabemos hacer mejor, que es entregar la información a las personas. ¿Y qué recomiendas a las audiencias? Es decir, ¿cómo deben leer toda esta información que se genera, pues sí, en las mañaneras, también en las conferencias vespertinas? Es decir, ¿qué recomendación tú harías a las audiencias para hacer una lectura crítica también respecto de los contenidos de los medios y que finalmente, como te digo, están expuestos ahora en enorme cantidad de información? Incluso el director de la Organización Mundial de la Salud hablaba de una especie de infodemia también que estaba dando en esta actual coyuntura. Una infodemia de noticias falsas y de noticias alarmistas. Pues justo una de las recomendaciones sería vayan directo a los sitios de información. Los periodistas. ¿Cuáles, por ejemplo? La Organización Mundial de la Salud, el sitio de COVID que construyó la Facultad de Medicina de la UNAM, el sitio de COVID que construyó el Programa Universitario de Investigación en Salud. ¿Y de los medios? Que vayan a Proceso. Ajá. ¿Cuáles otros? O sea, estamos en una época en la que pues hay que buscar medios confiables, ¿no? Verificado COVID, que me parece una buena iniciativa. Creo que... Aristegui Noticias también, ¿tú trabajaste ahí? Por supuesto. Estaba pensando justamente en que han estado tratando de llevar ellos también toda la información, todos los ángulos posibles, pero también creo que la recomendación principal es escuchen a los organismos especializados en salud, a la Secretaría de Salud, por supuesto, a los investigadores en salud, pero un poco menos a los políticos, ¿no? Porque los políticos también están subiendo a sus redes sociales constantemente sus críticas al actual gobierno o algunos del actual gobierno le están contestando, ¿no? Entonces, más que escuchar a los políticos, escuchen a los secretarios de salud, ¿no? Como en este caso Hugo López-Gatell. Sí, por supuesto. Digo, es el vocero, ¿no? Finalmente de esta situación inédita que estamos viviendo. ¿Cómo te sientes ahorita en la revista Proceso? Es una pregunta un poco más personal, pero que yo quería hacértela porque pues muchos te veíamos allá en el equipo de Aristegui Noticias. Pues estoy también muy contento de estar en Proceso. Es el gran sueño de muchos periodistas, ¿no? Sí, yo estoy seguro que sí. A pesar de las críticas, ¿no? Digo, porque hay que también reconocer que hay algunos
algunas, ¿no?, que dicen, es que la revista Proceso ahora combate mucho al actual gobierno y se une a esta corriente golpista, ¿no? Pues digo, yo veo que hay gente que lo interpreta así y mi interpretación es personal, es que justo en Proceso quiere mantener esa distancia crítica del actual gobierno. Y que le hace muy bien a una democracia. Exacto, y que la ha mantenido con todos los demás gobiernos. Digamos que es una Susana distancia anterior, que es una Susana distancia, pues, a la comodidad de simpatizar con un gobierno, ¿no? A mí me parece muy bien que Proceso mantenga esa línea crítica, aunque en el gobierno actual puedan pensar que se suman al coro de medios que los critican. Creo que hay un error en uniformar a los medios, siempre me ha parecido un error uniformar a los medios, pero en este momento, de parte de mucha gente en el gobierno actual, del propio presidente López Obrador, creer que medios como Proceso o como Aristigui Noticias, que también ha estado manteniendo últimamente una tendencia muy crítica sobre esta crisis, pues están sumando a, pues digamos, a medios que tradicionalmente defienden sus intereses. Por así decirlo, medios que recibieron contratos multimillonarios de publicidad oficial en el gobierno anterior, ¿no? No nos pueden sumar a esos medios porque no estamos en la misma situación y siempre mantuvimos esa distancia con los gobiernos anteriores, ¿no? Y creo que pues, deberían ser más críticos consigo mismos y ser más autocríticos cada vez que, por ejemplo, en Proceso se publica alguna nota sobre algún asunto interesante, como por ejemplo en esta ocasión lo que presentó Neldi sobre el Banco del Bienestar y un software libre que podría no funcionar para el Banco del Bienestar con el riesgo que implica para las transferencias de dinero. Pues en lugar de ver a Proceso como un enemigo, mejor que analicen si ese software les va a servir o no. Igual con todos los casos de corrupción que se denuncian, ¿no? O de presunta corrupción. Creo que más bien hay que tomar la mirada crítica, decir, a ver, aquí nos están poniendo un foco rojo, vamos a ver si es cierto o no. Y si no es cierto, que salgan a decir por qué no es cierto. Claro. Juan Omar Fierro, pues ya se nos terminó el tiempo, pero pues aquí la recomendación es para nuestras audiencias, para que sigan pues a los medios que están haciendo realmente un periodismo de investigación, a las fuentes, tú hablabas de las fuentes directas, es muy importante, y pues de alguna manera también reconocer, como lo estamos haciendo a las y los periodistas, que pues en esta pandemia pues también están llevando a cabo una función esencial, que es la de informarnos, aún arriesgando pues su propia seguridad, su propia salud. Pues muchísimas gracias, Juan Omar Fierro. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.